amiguitos, después de tanto tiempo. Ale, amiga, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Tú quién te crees para copiarme mi saludo? Ah, verdad, no. Déjame empezar de nuevo. Mentira. No, ay, déjalo así, era molestando. Muy bien, bebé, ¿y tú qué más? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo bien. Te cuento que ¿ya viste la película Barbie? No, ni me la pienso ver, ¿Por porque qué ya, no? porque ya pasó, ya pasó el momento. Sigue cartelera aquí. Pues sí, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué te llamó la atención de la película? ¿Por qué me la Mucho, recomendarías? mucho. ¿Qué te recomendaría de la película? La verdad, yo pienso que toca tantos temas sociales. No sé por qué hay tanta gente igual que tú, no queriendo ver la película. Eh, pero pienso que es una película que vale la pena ver porque habla el rol de la mujer en la Ujú, sociedad, el rol del hombre. em, Habla de cómo las emociones de los hombres también son importantes y no deberían ser minimizadas. Eh, Al mismo tiempo, habla de que la mujer em, cumple, o sea, tiene su rol como mujer, pero su rol como mujer no es simplemente arreglarse y verse bella y ser la, ¿sabes? La típica muñeca rubia, el ujú. prototipo o el estereotipo de mujer perfecta físicamente, sino que existe la Barbie veterinaria, la Barbie doctora, la Barbie, ¿sabes? Varias. Multifacética. Ujú. Multifacética, exactamente. Y entonces va hablando sobre eso, sobre de que una mujer, también nació para ser independiente, para ser profesional, para autorrealizarse en otros ámbitos de su vida, sin dejar ¿sabes? De Como de proteger su lado su rol esencia. como mujer o proteger su esencia como mujer. Pero al mismo tiempo habla de cómo a veces se hace pesado o difícil de llevar eh, todas esas cosas, o sea, el ser independiente, el sentirte plena, el ser feliz, el cumplir con tu rol de mujer, el rol de madre, el rol de esposa. Y entonces ella como que entra en una crisis existencial de qué es lo que debería estar haciendo en la vida y cuál es su propósito. Pero bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler para las personas que no lo han visto, pero sí pienso que es una película que deberían ver. O sea, más allá de la publicidad toda plástica y rosa que le han hecho y rubia, ¿sabes? Uy, Muñeca eso es algo rubia. que me tiene ya harta. Me O imagino, sea, creo no, que se pasaron un y poquito. como tú, créeme que hay otras personas también, porque Ujú. también lo he escuchado en otras personas, tanto hombres como mujeres. Y, o sea, me pareció un poquito prejuicioso, por decirlo de alguna manera, juzgar la película así, sin verla primero. Pero también Sí. cuando nos vamos a los números y vemos el éxito que ha tenido en taquilla, ha logrado recaudar bastante dinero. Miles de billones, escuché. Sí, sí. Entonces, sí, yo pienso que es un éxito. Creo que Eh, más allá del tema, en cuanto a la publicidad que le han hecho, bueno, todo esto es que, lo que mencionaste específicamente, publicidad no es tanto, sino el tema que va más allá, como la enseñanza que deja, y sobre todo sobre este tema que dijiste de crisis existenciales. Creo que hemos llegado a un punto en ciertas edades como que tenemos que hacer tal cosa y cumplir ciertos roles, pero a la final se trata más como de el ser, ¿no? Como qué es lo que realmente Ujú, quieres tú ser. Y ujú. creo que esto de las crisis existenciales de pronto tiene algo de trasfondo que nos está limitando y tiene mucho que ver con esto que se llama el síndrome del impostor, ¿no crees? Yo creo que, pues sí, puede estar relacionado con el síndrome del impostor, em, pero también pienso que es como un conjunto de cosas que están detrás de ello también. Muchas personas como que no tienen claro exactamente qué es lo que los hace ser independientes o sentirse plenos. Y cuando hablo de ser independientes no me refiero económicamente, sino emocionalmente. Este,
Eh, sí, o sea, creo que hay personas que como que no son totalmente conscientes de exactamente qué los hace ser felices y eso los lleva a cuestionar todo, a vivir cosas extraordinarias y de repente no sentirse satisfecho con ellas. O también el hecho de que te pasen cosas extraordinarias y quizás sentir que no te puede estar pasando a ti o por qué Que te no te está lo pasando, mereces. que no Ajá. te lo mereces, exactamente, que es lo que va al tema del síndrome del impostor. Este es un síndrome, vamos a googlearlo para dar una definición según Google. El síndrome del impostor es una sensación de inseguridad relacionada con los logros laborales. Puede que te sientas como un impostor porque no crees merecer tu trabajo. Creo que también, más allá de lo laboral, va también con esos objetivos personales, ¿no? Porque, pues, independientemente si es algo enfocado en a lo que te dediques profesionalmente, también puede ser en cualquier aspecto de tu vida. Por Ujú, ejemplo, había escuchado sobre ese miedo que tú decías del miedo a merecer lo que nos pasa, de que ujú, estamos de pronto considerando que esto que nos está pasando, que nos está haciendo felices en este momento presente, es ujú, demasiado que no podemos disfrutarlo porque pensamos que nos está pasando algo tan bueno que es porque algo muy malo nos va a pasar después. Entonces no tenemos como ujú. tampoco esa oportunidad o experiencia plena del momento por estar Eso, pasando en lo peor. sí, estás como predispuesto. Y Ujú. entonces esa predisposición no te permite como que disfrutar plenamente el momento de eso extraordinario que te está pasando por tener la sensación de que no lo mereces y que estás seguido de algo malo o de un hecho trágico o algo así. Y sí, o sea, extendiendo un poquito el concepto que estaba leyendo, también habla de que son aquellas personas que sienten que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias o que padece o que se sienten incapaces de aceptar lo que merecen y normalmente estas son cosas que les ha tomado tiempo, esfuerzo, Como que sientes que no dedicación avanzas, ¿no? en construir. Sí, exactamente. Sientes que no avanzas, pero realmente sí estás avanzando. Lo que pasa es que tú no lo notas porque estás viéndolo todo y viviéndolo todo desde la inseguridad de sentirte incapaz de que algo así extraordinario te pase. Sí, total. Pues para mí, personalmente, esa voz interior, bueno, crítica interior, es esa que te dice como que nunca estás satisfecho con nada y te afecta tanto tu autoestima, tu confianza, tus relaciones, tu carrera profesional, o sea, todo. Y se dice muchas veces que esa voz se forma es por creencias sobre nosotros mismos de pronto situaciones que ya pasamos antes y que muchas veces de nuestro entorno, incluso de personas cercanas, nos han hecho comentarios que nos han afectado tanto que lo seguimos como considerando como una verdad y en realidad puede que no sea verdad, eso que pues te comentaron o que tú mismo te has hecho esa creencia. Llevándolo a un ejemplo tal vez un poco más personal, en mi caso, me ha pasado a mí que me tiendo a comparar con personas superiores que están haciendo algo similar a lo que yo estoy haciendo. Y en vez de verlo como algo para inspirarme, me pongo a pensar en como, ay, mira todo lo que ha hecho y yo no, y cosas así como complejos de pronto de inferioridad. Y también en pensar que como no voy a ser capaz de hacer X cosa, porque todavía no tengo las capacidades suficientes. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente algo que con lo que luchaba bastante, que era cuando vivía allá en Estados Unidos, Ujú, el miedo a manejar siempre, o sea, sola. ujú, Como que me pasaron situaciones al principio que me llenaron como esa mala, pues fue una mala experiencia, por decirlo así, que estuve en la corte y qué tal. Bueno, que desde ese momento pensé que se iba a repetir y a repetir. Y entonces siempre cuando tenía que volver a manejar, volvían esas como feedbacks y pensaba que me iba a volver a pasar algo así, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente tiene mucho que ver como esas experiencias que de pronto tuviste en el pasado y tienes miedo a que se repitan y por eso sigues creyendo en eso. Es que obviamente en esto también entra en juego mucho el tema de las experiencias que pudiste haber tenido en el pasado
con respecto a X situación o X ámbito, ya sea laboral o personal, y que haya sido una situación negativa que te haya generado una especie de mini trauma, o sabes, como un traguito Exacto. Ujú. amargo y se te quedó allí, te quedó la espinita y entonces como que te cierras un poco a volver a vivir esa experiencia nuevamente o quizás de otra manera porque piensas que te va a volver a pasar lo mismo. Entonces, tú cómo, o sea, partiendo de esto, tú pudieses decir que hay patrones o ciertos factores que te pudiesen permitir a ti misma identificar ese patrón de crítico interior. Sí, creo que como lo he manejado personalmente, tiene que ver mucho con tu mentalidad. Ujú, Entonces, va principalmente en enfocarte en identificar cuáles son esos desencadenantes, como tú decías, a una situación que haya pasado antes y que hoy en día que la estás volviendo de pronto a pasar de la misma forma, se te viene a la mente de una vez eso que ya te pasó y ujú, crees que total. te va a volver a pasar. Entonces, es como darte cuenta que no es así, que simplemente tu cerebro haciendo esa asociación de algo que ya viviste y que te está, obviamente, nuestro cerebro actúa en forma de alerta de prevenirnos en contra del peligro. Entonces, Ujú. todas esas situaciones que puedan prevenir, siempre va a tratar de hacerse notar. Más allá de nuestro cerebro actuando en modo preventivo, ahí entra en juego una emoción también, y es la emoción del miedo, que tiene como Ujú, función prevenirnos del peligro. O sea, siente ujú. el peligro y nos previene. Pero entonces la pregunta es, em, ¿a qué le vas a dar más poder? ¿A tu Exacto. miedo o al hecho de querer lograr lo que estás haciendo o en lo que estás trabajando? Creo que ahí, obviamente, va a haber mucho, tiene que ver mucho tu personalidad también, Ujú, porque, por ejemplo, yo antes consideraba el miedo como esa emoción limitante a hacer muchas cosas y entonces me prevenía de dar como un paso diferente a los que ya había hecho. Pero gracias a ese cambio como de, sí, de mentalidad, lo que habíamos dicho, ujú. el miedo ahora no es un impedimento, sino es como esa llamita Te que, motiva más. exacto, o sea, que me Ujú, empuja más a hacer las cosas. Entonces ya aprendí a que reconozco que es una emoción de miedo, más no es algo que no quiera hacer, ¿sabes? Porque hay muchas veces que hay cosas que queremos hacer y por ese mismo miedo no damos ese siguiente paso. o sea, tú eres rebelde. Yo soy RBT 100%. Siempre rebelde, nunca rebelde. Mm. Pero mira Ahora, que algo también positivo de eso es que el miedo siempre te va a dejar salirte de tu zona de confort, porque obviamente cuando estás cómodo, pues vas a estar seguro en tu zona de siempre, en tus mismas costumbres, tu misma rutina, etcétera. pienso que es todo lo contrario. El miedo te impide salir de tu zona de confort. Bueno, yo lo hablo desde el punto de vista de que el miedo para mí ahora es como Ujú. esa llamita, Ah, ¿sabes? claro, no, 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 claro, desde tu postura que es un agente motivador, pero creo que Ujú. para muchas personas el miedo más bien es como algo que les dice, no, mejor quédate aquí en lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿me entiendes? Como dice el Exacto. dicho, como que Ujú. no salgas, yo siempre, cuando hablo de zona de confort, me recuerdo mucho de una película, yo todo lo relaciono con una película. Me acuerdo mucho de una película, es una película animada, es una familia, The Croods, son una ¡Ja! familia de No cavernícolas. mentira. Es una familia de cavernícolas. Yo no sé por qué nadie conoce esa película, chama. A mí me parece tan buena. Son ¿Los una picapiedra? familia. No, es una familia de cavernícolas, no, es más adelante, más acá, no tan Pues yo allá me acuerdo vieja de los escuela. picapiedra. Se te cayó la cédula, mi. No, esa era de No, matachitos. es una película más reciente. Es una familia de cavernícolas
que viven todos juntos en una cuevita. Ellos son nómadas, o sea, ellos van como que de cueva en cueva, de roca en roca, y el lema de ellos siempre es que hay que tener miedo. Hay que tener miedo, Exacto, así no, es. no salgas de la cueva, no conozcas algo nuevo, no vayas hacia lo desconocido, no te arriesgues porque hay que tener miedo, porque con miedo nos mantenemos seguros. Entonces, Mm, em, una de las hijas de la hija, la única hija que hay en esa familia, ella se rebela contra el papá y se va hacia esa lo soy yo. desconocido, ese eres tú, sí. Y se va hacia lo desconocido y resulta que ella termina salvando a la familia del fin del mundo porque justamente se aventuró a conocer cosas nuevas. Entonces, ¡Ah! a pesar de que es una película animada, me parece que tiene un gran mensaje. Me identifico con esa niña porque, por ejemplo, yo tenía mucho miedo a estar, digamos, sola y a Ujú, estar fuera de mi zona de confort cuando me fui a vivir afuera. Y afortunadamente, bueno, obviamente depende mucho de la experiencia que tengas. Alexa, stop. Coño, no. nunca Espera, falta. espera. Alejandra, here is your reminder. Sí, sí, Take ya, off ya me voy a technology. dormir. Alexa nunca puede faltar en Alejandra, nuestros here is your episodios. reminder. Ay, Take off Alexa. technology. Volvamos. Entonces, me identifico mucho con esta chica que dices de la película porque siento que yo era en esa situación, el hecho de que tenía miedo de estar sola, tenía miedo de salir como de mi zona de confort y cuando salí a vivir en otro lugar, que ya obviamente viví la experiencia en carne propia, me demostró que, bueno, afortunadamente pues tuve una buena experiencia, Ujú, pero que fui capaz, ¿sabes? Como que no ujú. te enfrentas, no sabes de lo que eres capaz hasta que no te enfrentas, ¿verdad? Entonces creo que por eso, desde ahí, mi concepto del miedo es como esa llamita que te impulsa a hacer cosas diferentes y que sabes que cuando tomas ese paso extra y fuera de lo que es conocido para ti, te va a traer algo positivo. Me parece súper lindo y valiente de tu parte que hayas podido transformar lo que representa una emoción para ti y actuar Mm, tu nivel consciente. exacto. Mira que algo también importante, porque no todos, pues, digamos que podemos tener también a veces esa capacidad del momento en cuando escuchamos esa voz interior. Algo importante es mantener también la calma. O sea, la calma me refiero como a tomar una pausa y a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás tratando de, o sea, el mensaje más allá de fondo de este crítico interior? Mm, Y en vez de dejarlo como a un lado, o sea, ignorarlo, es como tener presente que esto que me está diciendo es porque tiene un objetivo. ujú, Y el objetivo tienes que verlo por la parte de que, ok, voy a hacerle caso o le voy a demostrar que puedo hacer algo diferente a lo que me está diciendo. Entonces es como tener mm. esa calma de no actuar de pronto eh, en no hacer las cosas, sino en identificar si actúas, cómo te va a beneficiar al respecto de. Entonces a la final, retomando un poco, ¿qué hacer al respecto a este crítico interior? Sería identificar esa situación que te está desencadenando eso que te está diciendo y segundo, hacer una pausa y en vez de silenciarlo, tratar de entender qué es esto que te está diciendo. Y Te está diciendo, cuestionarlo. ajá, te está diciendo que actúes con respecto a X situación, pero para que no hagas ese paso o para que lo hagas y le demuestres que está equivocado. Entonces ahí tú tienes la decisión, pero tienes que ser muy consciente, o sea, como cuál es ese paso que vas a hacer. Y cuestionarte, o sea, cuestionate lo que te dice, busca indicios para negar lo que está diciendo y siempre responde como con un diálogo positivo, o sea, diferente a lo que negativo que te está diciendo. ¿Qué estás Entonces sintiendo? esa reprogramación como del cerebro toma tiempo, obviamente no es algo que se desarrolla de la noche a la Ujú, mañana, sí. pero una vez que ya como que lo domines y te decidas con determinación en repetir pensamientos de empoderamiento, ya vas a llegar a dominarlo y lo vas a asimilar mucho más fácil. Sí, sabemos que suena
suena sencillo de hacer, decirlo, pero llegar a hacerlo es una tarea valiente, porque Ujú. literalmente desaprender todo lo que te ha enseñado la sociedad y reprogramarte, como menciona Ale, es una tarea difícil. Básicamente eres tú contra ti mismo. Literal. Tú, o Yo sea, lo asocio exacto. Yo lo asocio, ¿sabes cómo? Como con ese ángel y ese diablito. O sea, Ujú. La vocecita dícese, buena y la vocecita mala. ajá, Ujú. la buena vendría siendo pues tu voz de la intuición, El tu voz crit. interior. Ujú. Bueno, no, es que hay dos. Pueden a veces como confundirse. Entonces, yo lo asocio más que todo como la voz de tu alma, por decirlo así. Ese es el angelito. Y la Ujú. voz del diablito, pues es esa voz del impostor, ¿no? Pero ahí también entra en juego otro tema, y es el tema de si actúas desde tu corazón o actúas desde tus pensamientos, desde Sí. tu cerebro o desde tu raciocinio, por decirlo de alguna manera. No siempre lo que sientes y lo que quieres está en armonía. Y a veces tu corazón te puede estar diciendo una cosa, pero la razón o tu raciocinio, lógicamente, te está diciendo otra. Entonces, ajá, ¿qué haces cuando tomas decisiones de qué, con qué te dejas llevar de qué o qué sigues? ¿Cuál sigues? Si sigues tu corazón, sigues la razón o no haces nada. Porque también hay gente que en la indecisión ahí se quedaron y como que, ay, ¿Saben bueno. qué? Váyanse a la verga todos. Sí, como que, ay, bueno, no, ni lo uno ni lo otro. Moneditas, caras, sello. Pues mira, Literal. o sea, yo creo que es algo como muy individual, obviamente. Yo no puedo decir como tienen que hacer esto y esto es como funciona y ya. O sea, eso va en cada quien. Obviamente algunos tienen más desarrollada esta decisión desde el corazón y otros desde la mente. Pero algo que he aprendido y pues obviamente puede coincidir con otra persona que piensa igual o tal vez se identifique, es que la intuición es como esos whispers que aparecen en tu mente porque te están queriendo decir algo que estás anhelando, que sabes, o por decirlo así, va más allá conectado con eso que tú en realidad necesitas. ¿A qué me refiero? A que muchas veces tú estás inseguro de hacer algo, de tomar una decisión, pero si te pones a pensar, esa indecisión es más que todo un no. Es porque tal vez algo en tu interior te está diciendo esto no es lo que realmente conecta contigo. Pero entonces ahí es donde identificas si es tu intuición o si es tu mente. Porque si es miedo, normalmente es porque es algo que viene desde tu mente, cuando tienes miedo a tal cosa. Pero cuando ya tienes esa habilidad como desarrollada, aprendes a identificar y a diferenciarlos y empiezas a tomar decisiones más desde el corazón. Pero pues bueno, como digo, es una habilidad que se desarrolla poco a poco. Sí, indiscutiblemente es algo que hay que aprender a hacerlo parte de nuestro proceso de toma de decisiones. Y como dijiste, como mencionaste anteriormente, mantener la calma en esos momentos quizás de algarabía, por decirlo de alguna manera, y replantear las cosas, reconocer tus emociones, identificar de dónde vienen y por qué te están diciendo que realmente te quieren prevenir de algo. Es una emoción que viene desde tu corazón o desde la razón. Aprender a identificar esas cosas para poder disfrutar de una manera más plena de tu presente y de las cosas buenas que te pasan, que día a día son muchísimas. El simple hecho de despertar y estar saludable, estar completo, poder Estar levantarte de tu vivos. cama, estar vivos, tener a tu familia bien, cerca de ti o lejos también, pero que estén bien. Ya eso es algo extraordinario, ya eso es una bendición.
y aprender a ser agradecido, practicar el agradecimiento para todo. En particular a mí, más allá del cuestionamiento, que es algo que he intentado poner en práctica, pero todavía no he llegado a ese nivel de como que mantener la calma y cuestionar de dónde viene esa emoción. Hay momentos que como que las pierdo. Eh, Me sirve mucho las personas espejo. Sí, Em, buena idea. sí, me sirven mucho las personas espejo. Por alguna razón, la vida me ha presentado mucho últimamente personas que me han podido servir como espejo para verme yo reflejada en ellos y reconocer ciertas cosas que yo necesito trabajar o mejorar en ellos. Y una de esas cosas, justamente, es la sensación de sentir que no merezco cuando algo bueno o extraordinario me pasa. Em, lo pude ver en una persona y su manera de reaccionar me recordó mucho a mí misma y a cómo yo hubiese reaccionado. Y claro, como lo estaba viendo desde afuera, era una espectadora en ese momento, dije, wow, así es como se ve. Eso es lo Cl- que yo hago. Entonces, esas situaciones me dejan muchos aprendizajes, o sea, me ayudan mucho como que a reprogramarme. Ujú. Eso de verdad, pues tiene mucho trabajo de fondo Ujú, personal, ¿no? ujú, Pero ujú. es bien positivo y para eso en parte son las relaciones sociales, ¿no? En ese Sí, aspecto nos ayudan también a construirnos muchísimo. individualmente. Por eso pienso que las relaciones sociales son muy importantes para el ser humano. Así como es importante tener nuestros momentos a solas de Am, autorreflexión, meditación, cuestionamiento propio, em, también es muy importante tener ese momento o ese espacio para nuestras relaciones sociales porque también nos nutren en muchos claro, ujú, sentidos. hace falta. Ujú, Bueno, a mí me gustaría terminar nuestro episodio con un ejercicio práctico para que lo tengamos en cuenta en estos momentos cuando tengamos ese diálogo con nuestro crítico interior. Entonces, lo primero sería preguntarnos, ¿cuál es ese diálogo interno negativo que tu crítico interior te dice? ujú, Por ejemplo, te puede estar diciendo, no, es que no tienes mucha experiencia en este proyecto que quieres hacer, cómo se te ocurre que vas a tener éxito, no tienes suficiente dinero, no tienes suficientes capacidades, en fin, ¿para qué lo intentas? Entonces, ujú, es identificar primero eso negativo. Ahora, el segundo paso sería, recuerda de pronto un fracaso que hayas tenido relacionado a esto en el pasado que hoy en día se está presentando y por eso es que esa voz te está recordando ese momento. Pregúntate cómo lo superaste y creciste a raíz de ello en ese momento. ¿Qué lecciones aprendiste? Entonces puede ser que en un momento del pasado intentaste emprender algo y no te salió como esperabas y obviamente desde ahí creaste como esa creencia limitante. Y hoy en día que quieres emprender otra idea de otro negocio diferente, incluso puede ser en otra área completamente distinta, pero el simple hecho de haber vivido esa experiencia, crees que hoy también te va a pasar. Entonces, tienes como que recordar qué lecciones aprendiste y en vez de no hacerlo, ¿qué no vas a volver a repetir? Pues porque ya aprendiste que no debes hacer. ujú, Ahora, el tercer paso sería cambiar esa perspectiva negativa y basarla en fortalezas. Entonces, en este punto es más como descubrir en qué eres bueno. Vas ujú, a preguntarte qué habilidades o cualidades tienes tú que son naturales y que te van a servir para emprender este negocio que estás queriendo o bueno, sea X, Y o Z actividad o plan que quieras realizar. Entonces, una vez tengas en cuenta como en esas fortalezas, en lo que eres bueno, vas a crear dos frases en donde puedas decirte a ti mismo y te las repitas cada vez que tu crítico interior intente decirte algo negativo. Y así poco a poco, pues vas a realizar este ejercicio
cada vez que pues se vaya presentando y vas a aprender entonces a silenciar a ese crítico interior y a avanzar frente al síndrome del impostor. Sí, totalmente. Y sobre todo, yo agregaría ser valiente y arriesgarte a hacer las cosas diferentes y a ver las cosas desde otro punto de vista. Sé que no suena como algo fácil de hacer, o bueno, no, sí, quizás suena fácil, pero hacerlo es difícil, pero intentarlo no está de más. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho nuestro episodio. Fue algo diferente. No tuvimos invitada esta vez. Nuestra invitada fue Alexa. Ella siempre está presente. Lo que pasa es que ustedes no la escuchan porque lo editamos. Pero sí, ella es la tercera Pinche de Alexa. nosotros. Bueno, amiguitos, entonces la invitación, en serio, es a que se arriesguen un poco más y acepten esos momentos de felicidad plena que nunca Ujú. sabemos hasta cuándo van a durar y si podemos perdernos de muchas oportunidades agradables. Sí, totalmente. Todo lo que te pasa, bueno o malo, te lo mereces. Lo bueno es Exacto. para disfrutarlo y vivirlo plenamente. Lo malo es para aprender de ello y convertirlo en algo positivo. Así que de esta manera nos despedimos, deseándoles muchas cosas bonitas y recordándoles que se merecen todo lo que les pasa. Aprovechen esas oportunidades porque si se están presentando es porque es lo que justo necesitan en ese Es para momento. ustedes, exactamente. Así que bye bye. Bye.